Ah, claro, pues sí. Ese en mi casa lo compré, pero eh, pesaba mucho. Sí, de 300. Yo al final compré, es una cosa que parece de eso y que se la ponen abajo palo de escoba. Que no parece ni trapeador, parece más una mopa. Bueno, ya estamos listos, profe. Sí. Livian y Livian. Profe, está limpiando su oficina. Correcto. Continuamos. Sí, ya. Si quiere proyecto. Sí, dale. Uf, voy a proceder al proyecto. Sí. Y ahí todavía no tiene nada. Dice aquí. A ver. Dirección, pantalla. Pantalla. Empezar. Bueno. Bien, ¿lo observa, profe? Sí. Ok. Este es el test 1. El promedio está de 1 punto. Supuestamente la mediana es 2 puntos. El rango está en 0 a 4 puntos. La distribución de puntos totales, aquí como lo ven, una persona sacó 0 puntos. No, dos personas sacaron 0 puntos. Y una persona sacó el máximo, que fue 4 puntos. La mayor parte de ellos sacaron 16 puntos o 17. De igual forma, digo, un punto. Entre uno y dos. Y, ajá, entre unidos. Como 16 y 17 personas entre unidos. Si vemos aquí, Jake, déjalo ahí. Mm, La distribución, aquí vemos la campana, ¿no? exacto. Aquí. O sea que en este rango es donde se ubica. La gran mayoría. Y la respuesta menos, la Hay 1, preguntas con respuesta incorrecta. 5:42, la 6, 6:42, 4/42. Ok, Sí, ese resumen. listo. Bueno, Gracias. vale. Muy bien, entonces estos ejercicios cortos es para ir entrenándonos eh, e ir progresivamente acelerando el paso, ¿no? En las cosas que estamos repasando. Muy bien, entonces continuamos con la introducción a este tema de las mediciones y quedamos señalando que había un error asociado a toda medición y que ese error puede ser debido al operador, o sea, a nosotros, o podría ser un error instrumental. Por ejemplo, eh, un dispositivo, un instrumento que está mal calibrado, pues no nos puede dar resultados o no nos va a dar resultados confiables. Entonces, la calibración es fundamental y cuando nos movemos de lo macro a lo micro, a lo más pequeño, entonces es todavía más sensible. Vamos a suponer que yo les entrego a ustedes el mismo instrumento para que mida. Y bueno, Dalvis mide en su casa, Nicole en la suya, Ruth en la suya, Alex en la suya, Yuri en la suya, etcétera, etcétera. Y después yo recolecto ese conjunto de mediciones. Si todos tienen el mismo instrumento
igualmente calibrado. Se supone que cuando me devuelvan los datos de las mediciones, los datos debieran coincidir. Ahora, cuando nosotros informamos de los resultados, así como en el examen de laboratorio que se comentó que es un rango, en realidad cuando nosotros medimos y hay asociado un error, en lenguaje coloquial decimos que hay asociado un más menos. O sea que si usted me dice que midió X valor, sería más menos tanto. De eh, de lo cotidiano, cosas que nos enseñaron a hacer desde la escuela básica, usted aprendió a utilizar reglas y las reglas podrían estar calibradas en centímetros o podrían estar calibradas en milímetros. Alguien mencionó las pesas o las balanzas en la casa de ese tipo. Bueno, creo que ya me puedo quitar esto porque ya se fue la... usted puede tener también ahí estas balanzas para los baños, que uno las tiene ahí más o menos para controlar y ahora en la pandemia con más razón, ¿no? Porque en la pandemia hay una alta probabilidad de que se aumente de peso o se haya aumentado de peso. Entonces también esas son balanzas digitales que pueden tener distintos rangos. Algunas de esas le pueden dar el peso, entre comillas, en libras o en otra unidad. Hay algunas que se lo dan con una cifra decimal. Hay otras que pueden tener 2 cifras decimales, hay otras que no tienen cifra decimal. Entonces, en el mundo de la química, para nosotros eso es muy importante. Y en la ciencia, cuando usted mira en su tabla periódica las masas atómicas de los elementos, usted ve allí que los elementos pueden tener distintos números de cifras, sí o no, en la masa que está reportada. ¿Se han fijado en eso? Sí. Sí. ¿Hay algún valor que usted puede encontrar 12,001? Hay otro valor que usted puede encontrar 24,0957. Entonces, eso nos debe llamar la atención. Bueno, primero por cómo se determinaron esos valores. Y segundo, por qué no se expresan con el mismo número de cifras. Porque algunos aparecen con 4, otros con 5, otros pueden aparecer con 6. Entonces, ese aspecto, si hasta ahora no lo había mirado con mucha atención, preste la atención. Porque en la ciencia sí es importante. En química, ¿cuál es el número más famoso que usted aprendió en su escuela? Bueno, en sus experiencias previas, porque no todos vienen de la escuela el año pasado directamente. ¿Cuál es el número más famoso de química? El número de Avogadro. Exacto. Es como el número ya, Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro. Ni siquiera fue que él lo determinó, fue en honor a él. Entonces, es un número que lo utilizamos y que lo aprendimos y ahora lo que tienes que preguntarte es, desde el punto de vista de las mediciones, oye, ¿y cómo se determinó ese número? ¿Alguno tiene alguna referencia? Porque oyó, porque le contaron en el colegio de cómo se determinó el número de Avogadro. ¿O usted solamente es usuario del número de Avogadro? ¿O fue usuario? ¿Alguno tiene alguna referencia? Y si no la tiene, bueno, no pasa nada. Como usted está estudiando ciencia, entonces el número más famoso debe tener idea de cómo se determinó ese número. ¿Alguien puede comentar al respecto? Profesor, no sé si estoy en lo correcto, pero
Mi profesor de química me dijo que es por el día y la hora como la que comienza y termina. Como que el día es la fecha exacta con el mes y el día y el número como que a la hora que empieza y a la misma hora que termina o algo así. De lo que comenta yo, María, entiendo que es como si fuera un número al azar. No al O es, azar, no al azar, es que no sé cómo explicárselo porque como el profesor no lo explicó hace como casi 3 años, entonces correcto. es como que el recuerdo es bastante vago, por decirlo así. Ok. Entonces los voy a invitar porque como es el número más famoso de química, entonces busco una historia corta ahí de cómo se cuantificó ese número. ¿Cuál es el exponente de ese número? Por 10 a la menos 23. Por 10 a la menos 23. Yo quisiera tenerlos al lado mío y ponerle la mano sobre la Biblia para que me juren que es a la menos tanto. ¿El exponente es negativo? No, profe, positivo, es de 10 a la Positivo. 23. De 10 a la Positivo. 23. Ah, ahora sí. O sea, es un exponente que está fuera del rango de nuestra vida. Porque ni siquiera, es que no sabríamos cómo decirlo. Porque millones, ¿cuál es el exponente de millones? 6. 10 exponente 6, ¿verdad? Y trillones, 2 veces eso, 18. vieron que como eso no lo utilizamos, esas cosas no son parte del uso diario, ¿no? Al menos cuando escuchamos de dinero y hablamos se habla de los presupuestos, ¿no? Se habla de billones, o sea que son 1.000 millones. 1.000 es 10 a la 3 y millones es 10 a la 6, sería 10 a la 9. Entonces, en nuestra escala, ese exponente de 10 a la 23 es un número extremadamente grande, para decirlo que serían millones de millones de millones hasta llegar a la 23. Pero en el contexto, entonces fíjense lo interesante, es un número con un exponente positivo a la 23, pero la connotación química que tiene no deja de ser relevante porque usted dice, bueno, ¿cómo contaron eso? Si nosotros intentáramos contar hasta llegar a ese valor, y me estoy refiriendo solamente al número, ¿no? Al número. La vida no nos alcanza para comenzar a contar hoy de 1 y llegar a ese valor de 6,0 tanto por 10 a la 23. No podríamos hacerlo. Entonces, en el contexto es una cantidad, una magnitud enorme, pero de cosas que no vemos, que están en la escala de lo submicroscópico. Entonces, allí hay algo importante para reflexionar. Que no sea solo una equivalencia. ¿Alguien recuerda cuál era esa equivalencia para ese valor? ¿Me repiten el valor del número? Me acaban de decir 6, ¿qué? 22 por 10 a la 23. 6,22 0,22 por 10 a la 0,22. 0,22. por 0,22. a la 23. ¿Y para qué usaban? ¿Alguien recuerda esa equivalencia? Para sacar moles, átomos. Moles de algún gas. Digo, moléculas. O sea, un mol de un gas pero pues, eso es lo que usted escribía, ¿verdad? Un mol de tal cosa, 6,022 por 10 a la 23. Muy bien, entonces, para uniformar
las mediciones en la ciencia, tiene que haber alguna forma de organizar tanto las magnitudes como las unidades. Porque si yo como científico en Panamá hago un trabajo, cuando reporto ese trabajo lo debieran entender en China, en Inglaterra, en Pakistán, en la India. Entonces, al uniformar el lenguaje, cuando yo exprese mis resultados y esos resultados se publiquen, significa que un científico de cualquier parte del mundo debiera entenderlo. Entonces, por eso la necesidad de uniformar magnitudes y unidades. Y en ese sentido, usted también conoció el sistema internacional. El sistema internacional consta de unidades fundamentales. ¿Cuántas son? ¿Cuántas unidades fundamentales propone el sistema internacional? Creo que son 6, 7 aproximadamente. 6, 7, ese es el rango. Ok, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? Vamos a hacer una subasta. 5. Apoyo al compañero, profe, diciendo que 7. 7. Yo también, profe, 7. Creo que son 7, profesor. 7, bueno. 7, profe. 7, correcto. O sea, 7 es el número perfecto, ¿no? Eso lo puede acordar de esa manera. Recuerden que nosotros necesitamos también nuestras propias técnicas de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que se llama recursos mnemotécnicos. A lo mejor yo me acuerdo del nombre de ustedes con más facilidad porque lo asocio a algo o a alguien que yo conozco. Por lo menos Raúl González es un jugador de fútbol o era un jugador de fútbol. Entonces, como que, claro, Raúl no tiene que ver con el jugador de fútbol, pero como el nombre uno lo escucha tanto y lo lee tanto, se va acostumbrando. Entonces, nosotros necesitamos esos recursos. Bien, el sistema internacional entonces propone 7 magnitudes para que los científicos las utilicemos y a cada magnitud le asocia una unidad. Y aquí viene nuevamente el tema de acoger el uso de las unidades recomendadas por el sistema internacional. En la pregunta que se hizo, la pregunta número 1 que se hizo en el reciente test rápido, se le preguntaba cuál es la unidad de volumen del sistema internacional. Probablemente usted pensó que era el litro. Probablemente, no sé. Por la respuesta que obtuvimos, se ve que no hubo consenso, ¿no? Pero la unidad de volumen del sistema internacional no es el litro. ¿Cuál es? El metro cúbico. El metro cúbico. Pero como nosotros somos usuarios de los litros, de los mililitros, etcétera, etcétera, entonces con el uso se nos queda esa idea de que esa es la unidad aprobada. De hecho, hasta hace poco tiempo aquí en Panamá también se dejó de utilizar el galón, por lo menos en el expendio de combustible. Pero para nosotros siempre era el galón, el galón, el galón, el galón de gasolina, el galón, el galón. Y ese no es una unidad del sistema internacional. Lo mismo pasa con la unidad de masa. Aquí en Panamá todavía utilizamos como unidad de masa de uso cotidiano las libras. Entonces, bueno, para los que compran, porque a lo mejor algunos de ustedes no compran, no hacen supermercado, pero cuando tú te acostumbras a la libra, mentalmente ya tienes como idea cuando ves una cierta cantidad de masa y dices, eso es como una libra o es como media libra. O sea, como que el ojo nuestro se calibra y si lo ponemos en nuestra mano haciéndola de balanza, entonces decimos, no, aquí no hay una libra. Y pues nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, que utilizaban ese tipo de calibración, te podían decir, no. Y hablaban hasta de onza. No, estos son 8 onzas. Esto le falta para la libra. Y bueno, en todo tiempo se ha tratado de falsear las balanzas
y se coloca allí y la balanza, si está calibrada, mal calibrada, siempre es a favor del que está vendiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante, es relevante el tema de las mediciones en la vida diaria y mucho más en el laboratorio. Imagínense que ustedes reporten un resultado incorrecto y con las cifras equivocadas, y eso tenga que ver con un peritaje donde van a condenar a alguien, o con la cuantificación de restos de droga que encontraron en algún lado, porque ese trabajo se hace en la química forense. Entonces, si nosotros reportamos un dato incorrecto, o en los laboratorios de análisis que llega un combustible y se hace un análisis de azufre y se reporte mal porque se hizo mal, y luego te dicen no, no es posible aceptar ese combustible porque está fuera del rango admisible, y resulta que fue por un análisis errado y un reporte y un valor mal informado. Entonces sí trae consecuencias. Hay veces que reñimos con los estudiantes. Ahora que usted es universitario, por supuesto que no debiera pasar eso, porque cuando hacemos operaciones en la calculadora, ¿cuántos dígitos nos devuelve la calculadora? Cuando usted hace operaciones matemáticas. Dependiendo de cómo lo tenga configurado. El máximo es 9. Entonces, significa que si tu calculadora tiene 6, tiene 8, te va a dar. Entonces, ¿qué hacen algunos estudiantes a veces? Agarran y copian todos sin importar si esos dígitos son válidos o inválidos. Entonces, yo sé que en su formación previa, cuando tocaron estos temas de mediciones, les decían, bueno, al final hay que informar con el número de cifras significativas correctas. Y para eso hay otra serie de reglas para saber cuántos dígitos son significativos, y entonces yo debo informar ese número de dígitos al hacer un reporte. Y a eso debo añadirle el error que hemos definido como el más menos. O sea que yo voy a escribir un valor más menos el error. Si usted ve prospectos de medicina, los papelitos que vienen adentro de los medicamentos, y usted mira allí y dice, bueno, estudio farmacológico de esto, se estudió en tanto y tanto y los resultados fueron tanto, y el porcentaje de efectos que se encontró fue 2,5% más menos 0,5%. Quiere decir que el rango en el cual está, si es 2,5 más menos 0,5%, es 0,5 para abajo, o sea 2, y 0,5 para arriba, 3. O sea, el rango es entre 2 y 3. Y uno dirá, ¿y qué importancia tiene? Bueno, ahora mismo tiene mucha importancia para la vida, porque estamos con la información de algunas de las vacunas que se están utilizando y la asociación que hay con algunas patologías. Y cuando vemos el informe de los números, nos dicen que, pero es que en promedio es solamente un 0,001%. Uno puede decir, eso no es nada. Claro, no es nada, pero si nos toca a nosotros, estamos hablando que es nuestra vida. Entonces ya es mucho más relevante ese error o esa desviación en la medición en términos reales. Otra de las cosas que usted debió trabajar en su formación previa tiene que ver con el redondeo. ¿Qué me pueden contar sobre el redondeo? ¿En qué consiste el famoso redondeo? Samira Rivera.
Consiste en redondear las cifras a lo que uno esté necesitando. Normalmente se utilizan de dos cifras, de dos decimales después de la coma, pero también puede variar. También consiste en que si el número, depende, si uno está necesitando el segundo o el tercer cifra, uno lo redondea al siguiente número si es arriba de 5. No sé si me expliqué bien. Sí, ahí están inmersas las ideas de lo que representa el redondeo. ¿Y por qué es necesario o para qué sirve redondear? Ariana. Ariana Sánchez está. Sí, profesor. ¿Podría repetirme la pregunta, por Que favor? la compañera Samira nos refirió más o menos el cómo se redondea. Ahora acá que nos comentes para qué se redondea. Para tener una cifra menor y más exacta. Para tener una cifra menor y más exacta. Ok, ya que tú lo mencionas, Ariana, ¿cuándo decimos que algo es exacto? Cuando se le ponen todos sus valores. Cuando se le ponen todos sus valores. ¿Y cómo sabes cuáles son todos sus valores? Por lo menos en el cálculo que hacemos nosotros de volumen, mol, etcétera, sería exacto cuando se le ponen cada uno de sus dígitos. Sí, pero Bueno. ¿cómo tú sabes que es exacto? Bueno, en este caso sería utilizando bien la fórmula y que sepa que he utilizado bien la fórmula. O sea, no sé cómo explicarlo. Profesor, Profe, en lo que yo sé exacto Abran la cámara, recuerden los que participan, si pueden, abran la cámara. Así veo la veracidad en su rostro de lo que me está diciendo. Si no puede, bueno, no pasa nada. Sí. En lo que yo recuerdo exacto se refiere cuando yo tengo dos valores y me mandan a medir. Entonces, tengo un valor control que me va a indicar a mí si la medición concuerda o no. Quiere decir que es exacto. O sea, es decir, que yo tengo un valor al que yo me debo guiar, como una guía. De esta forma, entonces, digo si es exacto o no. Ok. A ver, hemos escuchado entonces. Profesor, Sí, para agregar algo más de un valor exacto, para mí siento de que si yo estoy haciendo unos cálculos y el valor me da, digamos, 9.34567 y hay un montón de números más, para mí yo siento que es algo poco exacto. Para mí un valor exacto es de que me dé el resultado de los cálculos un número entero sin más dígitos, o sea que sea, si es 3.0, exacto. O si digamos 5.0 o 56.0. Para mí eso se siente que es un valor exacto. ok. Entonces, fíjense, cada uno de ustedes, si les preguntara a todos los que están conectados ahora, me podría dar su opinión de cómo usted lo considera. Acá lo importante es que nosotros uniformemos, y por eso insisto en que hay normas y hay reglas. Efectivamente, si, como dice Rey, es que si uso la fórmula correctamente, o sea, si uso una fórmula y pongo valores y multiplico y divido y sumo y todas las operaciones que tenga que hacer con esa fórmula, al final voy a obtener un número como resultado o como respuesta. La pregunta es cómo lo informo. Entonces, hay unas reglas que me dicen cómo debo informar o registrar mi dato. Si yo hago distintas mediciones y tengo distinto número de dígitos denominados significativos, cuando voy a escribir mi respuesta, la regla dice que debo considerar
la cifra con el menor número de dígitos significativos. Samira mencionaba que, bueno, como que dos cifras, dos decimales después del punto. O sea, no hay una convención para decir que siempre los datos se representan así. Si el número de dígitos significativo concluye que es eso, entonces sí. Así que debemos uniformar y conocer las reglas y recordarlas para que al momento de hacer las operaciones, pues todos trabajemos bajo un solo criterio. Rubén nos ilustra entonces y nos dice que es que hay como un control o algo con lo cual me permita a mí comparar mi dato y entonces yo voy a decir que es exacto. Voy a decir que es exacto porque coincide con un valor que vamos a denominar el valor real. Entonces, yo puedo decir que es exacto alegóricamente porque di en el blanco. O sea, imagínense que yo lo mando a hacer un conjunto de mediciones en su casa y después yo le digo, bueno, me van a reportar el resultado y me van a enviar solo el número más el error, o sea, el más menos. Yo hice ya esa actividad y mi valor fue 2.50 más menos 0.10. Cuando usted me entrega su reporte, si su valor es 2.50, eso significa que su resultado es exacto. ¿Por qué? Porque coincidió con el valor real, que en este caso era el mío. Entonces, a eso se refiere la exactitud. En la otra situación, hablamos en términos de precisión. Uno puede ser preciso si estás haciendo una medición y tú me dices, profesor, pero es que yo lo hice 10 veces y no me dio 2.50, sino que me dio 2.70. Entonces, claro, tú lo hiciste una vez y otra vez y otra vez y obtuviste el mismo resultado, entonces fuiste preciso. Probablemente cometiste un error sistemático o lo que utilizaste estaba averiado o lo que fuera. Pero fuiste preciso porque entre tus propias mediciones hubo coincidencia, pero no fuiste exacto porque no coincidió con el valor real o el valor teórico. Ahora, cuando usted va a hacer operaciones, se va a encontrar que tiene que utilizar las equivalencias, así como las que mencionábamos con el número de Avogadro. Entonces, esos valores de las equivalencias que están en la tabla que le dije debe tener, y seguro que las conoce, usted va a encontrar ahí, bueno, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000, o sea, 1 por 10 a la 3 metros. Entonces, ese factor unitario es un valor exacto. O sea, eso usted no lo puede modificar. Si usted va a hacer conversión, por ejemplo, de metros a pie, ¿un metro cuántos pies tiene? 3 pies. Pero 3 pies exactos, o sea, no hay decimal. 3.20 y algo, profe. O sea, ahí vamos, 20 y algo. Entonces, tú dices, no debiera usar la equivalencia de que 1 metro es 3 pies porque no estoy siendo exacto. Entonces, yo debo buscar las tablas de equivalencia y 1 metro son 3.2845. Lo que sea que esté en la tabla porque ese es el número de dígitos correcto para hacer la conversión. Así que cuando vayamos a tratar con esos números, así como les decía el ejemplo de la tabla periódica, tengo que fijarme con cuántos dígitos está representado, porque eso nos está diciendo que al momento que se determinó ese valor, esos eran los dígitos o las cifras significativas para expresar ese valor. Por lo tanto, no podemos arbitrariamente ir redondeando y redondeando. Yo sé que en la tabla periódica, cuando usted utiliza las masas atómicas relativas que están allí,
Por ejemplo, para el oxígeno, que es de los más usados, ¿cuál es el valor de la masa atómica relativa que utiliza de la tabla periódica? Del oxígeno 16. ¿Verdad? Te pone 16, pero te pone 16,0 o 16,00 o 16,000. Y cuando miren la tabla periódica, ¿qué valor está reportado en la tabla periódica? Ese punto 999, algo así. Exacto. Entonces, pero como nosotros somos como somos, dije, pero 15,999, eso es 16. O sea, ¿por qué nos vamos a poner a pelear por eso? Ahora, eso puede que sea cierto, pero a la escala submicroscópica puede que no sea tan cierto. Porque a escala submicroscópica, ese valor de 0, esa diferencia de 0.0001 puede que sí sea importante. En conclusión, jóvenes, no debemos utilizar las cifras o dígitos significativos como nosotros pensamos que es, sino como las reglas lo dicen. No debiéramos redondear arbitrariamente, sino siguiendo las reglas del redondeo. Con el redondeo, ¿qué ocurre? El tema aquí, que lo mencionó la compañera, es que si se redondea del 5 hacia arriba o del 5 hacia abajo. Y hasta en eso hay desacuerdo, porque te dice, bueno, si el número es menor de 4 no se redondea, y si es mayor que 5 sí se redondea. Entonces nosotros tenemos que uniformar cuál es la regla que vamos a utilizar para esos fines. Y está la otra regla que dice, bueno, depende si el número es par o impar, porque ahí lo que estamos diciendo es que es 50% para arriba y 50% para abajo. Estamos diciendo si el número es impar, redondea, o si es par, no redondea. Así que necesitamos uniformar los criterios de cifra significativa, de redondeo, y tener siempre presente que en química vamos a utilizar como sistema de referencia el sistema internacional, que tiene 7 unidades, 7 magnitudes fundamentales, y a cada una de esas magnitudes hay asociada una unidad. Muy bien, recordemos cuáles son esas 7 unidades fundamentales. Longitud, volumen, temperatura, corriente eléctrica, Distancia. Tiempo, Ajá, cantidad de materia, Masa. longitud, ya dijeron longitud. correcto. eh, Ya dijeron longitud, dijeron masa, Intensidad luminosa. intensidad temperatura, luminosa, temperatura, Volumen. falta una. Fuerza. Área. Corriente eléctrica, no, corriente. corriente, sí. intensidad de la corriente eléctrica. Intensidad, sí. Ok. Entonces, solamente por acuerdo son 7 fundamentales y están las otras unidades que son derivadas. Ajá. En química vamos a utilizar una mezcla de ambas, pero lo importante es que nosotros sepamos cuál es la magnitud y cuál es la unidad. De esas 7 unidades fundamentales, hay una que tal vez es la que se presta no a confusión exactamente, pero sí a distintas interpretaciones. Hay una magnitud que se denomina cantidad de sustancia. Para los que tienen su tabla o lo están buscando en Google o donde sea. Hay una magnitud que es la cantidad de sustancia, ¿cierto? ¿Cierto, profesor? Sí, profe. ¿Cuál es De la unidad susta- asociada de a su- esa magnitud? Mol. El mol. Mol. Muy bien. Ahora, y hay otra magnitud que es cantidad de materia, que es lo que denominamos masa. ¿Y cuál es la unidad asociada a esa magnitud? Kilogramo. Kilogramo. Entonces, en términos cotidianos, ya dijimos, en Panamá seguimos comprando en libras. Y seguimos hablando de litros, porque bueno,
la soda está en litro, la leche está en litro o en mililitros. Y bueno, eso ya es parte del ADN cultural. Entonces acá en ciencia pues tenemos que acostumbrarnos, ya le dije las razones, a utilizar las unidades que recomienda el sistema internacional. Centrémonos entonces en estas dos magnitudes. ¿Qué diferencia encuentra usted entre cantidad de materia y cantidad de sustancia? Profesor, una pregunta. Diga. ¿Por qué en masa se le agrega el prefijo kilo y no simplemente gramos? Bueno, la respuesta a tu pregunta es que el patrón de referencia del sistema internacional, que es un patrón que está resguardado en Francia, es con base al kilogramo. Okay. Cada una de las magnitudes que nosotros estamos mencionando aquí, se escogió un patrón de referencia. Y ese patrón de referencia se revisa cada cierto tiempo. De hecho, en el año 2018, no fue que se cambiaron algunas magnitudes, pero sí se redefinieron algunos de esos patrones con base a constantes. Y eso, cada cierto tiempo, el sistema internacional hace esa revisión. Para nosotros en química, nosotros también tenemos, ¿me permiten un momento? Voy a compartirle antes de seguir. Vamos a revisar este documento sobre el redondeo. Jay, ¿puedes comenzar la lectura, por favor? Te voy a atender una llamada. Ok. Ok, dice, reglas para cifras, te disculpen los animales que estoy en la pequeña finca, mi tío. Reglas para las cifras significativas. Hay 3 reglas para determinar cuántas cifras significativas hay en un número. 1. Los dígitos diferentes de 0 son siempre significativos. 2. Los ceros entre 2 dígitos significativos son significativos. 3. Los ceros escritos al final de la parte decimal son significativos. Ok, otro que siga la lectura. ¿Se escucha? Sí, correcto. Bien. Enfóquense en estas reglas y apréndanlas bien. Son usadas extensivamente a lo largo del curso. Les aconsejamos hacer tantos ejercicios como sea necesario para fijar en su mente el concepto de cifras significativas y luego hacer algunos más por si acaso. Por favor, recuerde que en la ciencia todos los números están basados en medidas, excepto unos pocos que son indefinidos. Ya que todas las mediciones son inexactas, debemos usar solo aquellos dígitos que tienen significado. Una regla corriente no puede medir algo que dé 22.407.2643 centímetros de largo. Todos esos dígitos no pueden tener significado, por lo tanto, deben ser presentados. En la ciencia solo se presentan los dígitos que tienen sentido. Si usted no está convencido de que las cifras significativas son importantes, tal vez deba leer la fábula de las cifras significativas. Continúo. Ok. Ajá. Hasta ahí, hasta ahí. Hace un rato el profesor Agdia le preguntaba por qué era importante las cifras significativas. Ahora imagínese usted, si usted tiene que presentarle a alguien una medición de laboratorio, ¿usted cree que es importante que usted ponga las cifras completas o se redondee
Digamos que usted usted mide algo, y tiene que presentárselo a alguien. ¿Es importante que usted lo redondee o normal, que ponga cualquier cifra que usted cree que es la adecuada? La que leyó, por favor. ¿Por qué es importante en una medición esa cifra significativa? Dependiendo de la cantidad de cifras significativas se vuelve como más exacto. Entonces, entre Joven, más uno, ¿se escucha? a otra persona que le ayude. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bien, estaba diciendo que entre más cifras significativas el resultado se vuelve más exacto, pero No lo escucho entre muy bien. más... Creo que es por el abanico, o no Ah, sé. ahora sí se escucha. Ahora sí, ahora sí. Bien. Decía que entre más cifras significativas el resultado se vuelve más exacto, pero a medida que vamos redondeando un resultado, se amplía el margen de error. Ok. Imagínense que usted hace 5 pruebas y usted las 5 la presenta con cifras significativas. ¿Usted va a tener más margen de error o menos margen de error? ¿Cómo era? ¿Cómo? No escuché Si bien, usted no sé. hace 5 pruebas, usted agarra una experiencia y la repite 5 veces y a las 5 le saca cifras significativas y la tabula. Usted, por lo que me está diciendo, ¿va a tener más margen de error o menos margen de error? Bueno, depende de qué cantidad de cifras significativas yo le coloque a cada resultado. Ok. Pero con lo que usted me mencionó, ¿qué es lo más probable? Que si le pongo muchas cifras significativas, pues el resultado se vuelve más exacto. ¿Más exacto? Sí. Ok. Ok. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente. Vamos a esperar que el profesor Atiel baje un poco. Y sí. Y es conveniente utilizar la cifra significativa en todos los aspectos. En todas las medidas que nosotros hagamos. No hay algún experimento o algún dato que no sea necesario agregar tantas cifras significativas y se puede redondear para que sea un cálculo más sencillo. Ok. Cuando nosotros manejamos dinero, ¿ustedes creen que es conveniente utilizar cifras significativas? ¿O redondear? No es conveniente. No es conveniente, no es conveniente. No es conveniente porque quedamos perdiendo. Quedaron perdiendo. No, bueno, con cifras significativas están los centavos, así que los centavos valen. Pero, profe, eso depende, porque por lo menos si yo le tengo que dar un dinero a usted y vamos a decir que son $21 con 49 centavos y usted lo redondea, sería 50, entonces usted gana, pero si usted me tiene que dar a mí y redondea o algo así, o sea, yo pierdo o tal vez gane también dinero. Exacto. Pero en química, nosotros, o sea, tratamos de que las cifras sean más exactas y por lo general siempre tratamos de manejar números enteros. Para no complicarnos la vida, no vamos a utilizar decimales, porque sería, o sea, algo ilógico utilizar tantos números, ¿me entienden? Algo entendible, ¿sí? Entonces, en química es necesario nosotros aprendernos estas reglas y en la matemática también. ¿Cuándo se debe utilizar esa cifra? ¿Cómo se utilizan esas cifras? Y vamos a ver esa regla. La número 1, por favor, sigan. Otra persona. Regla 1. Los dígitos diferentes de 0 son siempre significativos. Es de esperarse que esta regla sea más bien obviada. Si usted mide algo y el instrumento que usa, regla, termómetro, balanza, etcétera, le entrega un número, entonces usted ha tomado una decisión sobre esa medida. Y ese acto de medir es lo que le da significado a cada dígito, cifra del valor completo que usted obtiene.
Ok. Imagínense usted tienen varios instrumentos de laboratorio. ¿Sí? Usted tiene que representar una medición, una medida. Usted la tiene que escribir. Usted tiene que agarrar un instrumento que usted crea que es el, digamos en volumen, que usted crea que es el que menos margen de error le va a causar. A ver, ¿quién conoce los instrumentos de volúmenes aquí en laboratorio? ¿Lo han utilizado? No sé. ¿Alguien los conoce? El tubo de ensayo. Los vasos El tubo de químicos, ensayo. Peta. los Probeta, pipeta. Ok, pero el tubo de ensayo sirve para medir volúmenes. No, No, porque, sirve para contener sustancias o exacto. reactivos o compuestos, no sé. Ok. ¿Cuál es el instrumento que usted piensa que es el mayormente primordial es el exacto? vaso químico. Mayor ¿La exactitud? pipeta? La pipeta. Aprobé. ¿Y por qué piensan que la probeta, entre la pipeta y la probeta, cuál de los dos usted piensa que tiene mayor exactitud? La probeta. La probeta. La pipeta porque Aprobé. él tiene un volumen específico. Ok. ¿Y la probeta no? Pero también. Pero Ok. está más graduada. Las dos están graduadas. ¿De qué bachiller está graduada? Profe, yo digo que la pipeta. La pipeta. Ok. ¿Y por qué Cuando su usted... principio? Ajá. Nada. No, dígalo, tranquilo. Porque la principal unidad de medida es el metro cúbico. ¿Y qué pasó con la pipeta? ¿Qué tiene la pipeta que no entendí? Es que los dos están en mililitros, no están en metros cúbicos. Ajá. Ya vi. Ok. Ustedes en su casa van a hacer esa predicción, ¿no? Hasta que, bueno, den laboratorio y salgan de esa duda. Es más, hagan un tipo de hipótesis. ¿Cuál de las dos es más exacta? Más adelante vamos a ver eso de exactitud, pero por ahora vamos a seguir con las reglas. Dice, por consiguiente, un número como 26.38 tendría 4 cifras significativas, mientras que 7.94 tendría 3. El problema aparece con números tales como 0,00980 o 28.09. ¿Por qué hay un problema ahí? ¿Por qué en esos números hay problema? Que ya se empieza a notar que hay ceros entre los números. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¿Dónde estás mirando, Jay? Abajo, profe. Ahí donde está el 28. Le estoy preguntando por qué hay Aquí, problema en esos aquí. números. Ajá. Ok. Ok, ¿qué diferencia hay ¿Cómo entre, era la pregunta, profe? qué diferencia hay entre estos valores, 26,38 y acá 0,00980? Para el número de dígitos significativos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que recuerdan ustedes con respecto al cero? ¿Cuándo el cero sí o no? El Bueno, cero tiene valor cuando está a la derecha. exacto. final. De lenguaje popular sabemos que cuando escuchamos que eres un cero a la izquierda, estamos diciendo, estamos aplicando una regla de cifra significativa, ¿no? O sea, no vales nada. No se debe decir porque es algo grosero, pero eso es lo que se interpreta, ¿no? Entonces, aquí tenemos ceros que están antes de dos números enteros. Y acá tenemos un cero que está en medio de números enteros. ¿Cómo podemos, un poco lo que estaba preguntando Jay, si nosotros quisiéramos expresar este número con los dígitos significativos correctos, ¿qué herramienta matemática podríamos utilizar para sacarnos de encima esos ceros?
Notación científica. Claro, notación científica. La notación científica va ligada a todo esto, porque si usted dice, bueno, yo aquí nada más cuento, ¿verdad? 1, 2, 3. 9,80 por 10 a la menos 3. Entonces ya me saco de encima el tema de los ceros. De hecho, una recomendación que yo les voy a dar cuando hagan cálculo, que utilicen la notación científica. Es algo que se insiste y se insiste y se insiste, porque cuando usted va a operar en la calculadora y usted tiene muchos factores que multiplicar, cuando los escribes con notación científica y tienes exponentes 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, debe resultar más fácil cancelarlos que escribir en la calculadora todos esos números, porque ahí introduce más posibilidades de error. Entonces, la notación científica es importante cuando estamos trabajando en estos niveles donde numéricamente aparecen estos ceros que no tenemos dudas si son o no son significativos, y para fines prácticos cuando multiplicas en tu calculadora. Muy bien, entonces, este documento yo se los voy a compartir para que repasen las reglas de redondeo y sobre todo lo que tienen que ver con el cero antes del entero, entre enteros y al final. Y luego está lo que yo les mencionaba de los números que son exactos. O sea, cuando le preguntan un siglo, bueno, son 100 años y eso es una equivalencia a un factor exacto, ¿no? Una resma de papel afuera y le dice que tiene 500 hojas. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Esa proporción allí de 2 a 1 a 2 también representa un valor exacto. Y aquí vas a encontrar entonces las reglas para el redondeo que nosotros vamos a utilizar. Fíjese, aquí usan punto decimal. Por convención aquí, bueno, por convención local, en la universidad trabajamos con coma decimal. Eso es algo también que no hay un acuerdo entre el punto y la coma. De pronto había una regla que la coma era para los miles, pero después se eliminó de los miles y se dejaba un espacio para significar los miles. Bueno, para efectos nuestros en este curso vamos a utilizar la coma decimal y no el punto decimal. Y no utilizamos coma para separar miles. O sea, si quiero escribir 10.000, escribo 10,00. Profe, una pregunta. Con respecto a lo que usted está diciendo sobre la coma y el punto, sí, eso ha hecho y ha creado mucha confusión. Bueno, para mí, porque yo a veces uso punto y a veces uso coma, porque lo hemos utilizado, porque hay libros que dicen coma, otros libros que dicen punto, y de nuevo regresa al otro que dice coma, y de nuevo. Correcto. Y hay profesores que utilizaban punto, otros profesores que utilizaban coma. Entonces, bueno, aquí en química la norma es la coma. De hecho, en los trabajos científicos, las tesis y lo que sea, toda la recomendación es la coma, así que bueno, aquí vamos a utilizar coma decimal. Ok, profesor. Ok, vuelvo al punto de cantidad de materia y cantidad de sustancia. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿En qué se diferencia decir cantidad de materia y cantidad de sustancia? Yo creo que si dice cantidad de materia puede ser, no importa qué tipo de materia, puede ser mezcla, sustancia, lo que sea. Y entonces en lo de cantidad de sustancia me parece que es para más específica, ya sea partícula, molécula o átomos. Eso es lo que comprendo aquí rápidamente analizando. La cantidad de materia no se refiere a la masa y la cantidad de sustancia a los moles. Si tú me dices que no se refiere,
Me estás hablando en negativo. Bueno, fue como una pregunta. En las unidades dice cantidad de materia, la unidad es el kilogramo. Y dice cantidad de sustancia, la unidad es el mol. Evidentemente que son cosas distintas porque tienen distintas unidades, ¿no? Eso es lo primero que... Pero cuando usted hace equivalencia, nuevamente, cuando usted utiliza los factores unitarios, por ejemplo, un mol de agua, ¿qué equivalencia conoce en términos de masa? ¿Cómo sabe usted cuál es el equivalente en gramos de un mol de agua? ¿Qué operación hace? 18. ¿Cómo lo obtiene? Al sumar las masas atómicas de esos elementos. Si lo pongo redondeado, pues. Ok, fíjate ahí en la tabla, olvidémonos del redondeo. Busca en la tabla o alguien que tenga a la mano en la tabla periódica, cuál es la masa atómica relativa que reporta para el hidrógeno. 1.0079. 1.0079. 1, ¿cuánto cero? 2. 2 0. ¿Y después? 79. 79. Ok. Y para el oxígeno reporta 15, ¿y cuántos 9? 39. Entonces, en el hidrógeno hay 1, 2, 3, 4, 5 dígitos significativos y acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la suma de esto es lo que coloca ahí en el denominador. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto les da la suma de eso? ¿Con todos los dígitos? 18.0148. Pero el hidrógeno, El hidrógeno vale 1. son 2 hidrógenos, así que se multiplica la masa del hidrógeno por 2. Por 2. Ok, entonces, ¿y el resultado darías 18 qué? 18.01. Y si quiere poner más, 48. No. Eso aquí no es servicio a la mesa, no es un orden así. No. Que si quiero poner más o menos, lo que me manda, y para eso quiero que vean los dígitos en la tabla periódica, es con cuántos dígitos está reportado en la tabla periódica. En mi resultado, porque estamos haciendo una suma, entonces hay una regla para la suma. Cuando yo sumo con distintos dígitos significativos, en mis resultados, ¿cómo debo expresarlo? Tiene que llevarlo al número con menores decimales. Con menor cantidad de décimas. Significativo. Entonces aquí tiene 5 y 5, ¿no? ¿Cuántos debiera tener aquí? 5. Ok, entonces falta después del 1. Un 4. Okay. Entonces, la unidad asociada aquí sería gramos. Un mol de agua equivale 18,014 gramos de agua. Entonces, volviendo a la pregunta original. Un mol de agua, mol es la unidad de cantidad de sustancia. Gramos es derivado del kilogramo, que es cantidad de materia o masa. ¿En qué se diferencia entonces una magnitud de la otra? Rubén dice que la masa correspondería ya sea a un tipo de mezcla o de otra sustancia, pero que el mol sería algo más específico, fue lo que dijo Rubén, que podría referirse a las partículas, a los átomos, a las moléculas. Eso es lo que dijiste, Rubén, ¿no? Sí.
Profe, otra forma de decir lo que dijo el compañero sería de que los moles serían cantidad de masa atómica y los gramos sería cantidad de masa visible o tangible, por así decirlo. O sea, ya convertiste, Raúl, el mol en cantidad de masa atómica. Ya dijimos que son magnitudes distintas. Fíjense cuál es, Raúl, cuál es el razonamiento hacia donde quiero llevarlo. Cuando a ti te pregunta cuál es la cantidad de gente que hay en tu salón, ¿qué tú respondes? La cantidad de personas que tenemos aquí, 47, vamos a decir. O sea, un número, ¿verdad? 47. Si te estás tomando ponte una soda y te preguntan, ¿qué cantidad te queda? Digo a veces media botella, un cuarto de botella o lo que sea que me esté tomando. Ok, una unidad de volumen. Exactamente. ¿Cierto? Y si tienes abriste una libra de azúcar en tu casa para endulzar y te dice, oye, se acabó el azúcar, ¿cuánto queda? Y vas y buscas el recipiente, ¿qué dices? ¿Queda la mitad o queda un cuarto del recipiente o cosas así? Exacto. Y si es un recipiente que era 1 libra o 5 libras, qué sé yo, de azúcar, entonces hace referencia a una masa. En conclusión, cuando nosotros decimos cantidad, se puede decir que no estamos diciendo nada. Porque la cantidad puede ser un número, o puede ser un volumen, o puede ser de masa, etc. Entonces aquí, cuando te dicen cantidad de materia, y por definición, ¿qué entendemos en química por materia? Todo lo que nos rodea. Ok, ¿y qué propiedades tiene? Todo lo que tiene más volumen, masa. Masa. Ok, entonces lo asociamos inmediatamente a la materia con 2 propiedades, masa y volumen. Pero cuando hablamos de mol, cantidad de sustancia, lo primero que debe llamarte la atención es, bueno, profesor, ¿y qué entendemos en química por sustancia? ¿Qué es una sustancia en química? Porque cantidad de materia entendemos materia, lo que acabamos de comentar, pero ¿y en química? ¿Qué es sustancia? Cuando usamos esa palabra, porque Elementos, compuestos, iones. Que podemos llamar a todo lo que está alrededor de esa sustancia, esa sustancia, esa sustancia, pero en química no necesariamente significa eso. Sustancia en química tiene una connotación o una denotación, un significado muy particular, que no es el que utilizamos cotidianamente. Entonces debemos precisar para la química y los químicos qué significa sustancia. Y luego el otro comentario de Rubén que dice, bueno, es que detrás de esa palabra mol, hace un rato ustedes me mencionaron un número, ¿cierto? Decir un mol es lo mismo que decir ¿cierto? Sí, ¿Son equivalentes o no? Profesor. Sí. Profesor. Sí. Son equivalentes. O sea, yo podría reemplazar esa palabra mol por ese número, pero ¿y aquí qué tendría que escribir? 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos de agua. ¿Cómo? Átomos de agua. Átomos de agua. El agua es la... Moléculas. Entonces, decir un mol de agua es equivalente a decir 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, y esto lo tomo como ejemplo porque sé que en estequiometría usaron mucho de multiplicar y multiplicar y cancelar, que es como el método que le han enseñado para hacer cálculos estequiométricos. Pero aquí estamos en el tema de las unidades del sistema internacional. La cantidad de sustancia tal vez es la magnitud y la unidad que todavía sigue en discusión, no ha habido mucho consenso
El concepto de mol se introdujo en la década del 60 y, bueno, por lo menos los físicos tienen algún conflicto con eso en términos reales, porque nosotros con los que tratamos en la vida real es con masa, no con mol. Bueno, para resumir nuestra sesión de hoy, las mediciones son importantes en química. Hemos visto por múltiples razones. Isaac, dime una razón por la cual las mediciones son importantes en química. Porque para todo se necesita saber cuánta cantidad, porque que hagamos algo a lo ciego no va a tener sentido. En cambio, si tenemos, por ejemplo, que hacer un experimento basado en no sé qué, tú sabes que tú pusiste no sé cuánta cantidad de este compuesto, de este elemento, de esta sustancia, y te da como una guía de lo que estás haciendo. Ok, Isaac, después cuando revise el video, entonces vamos a ir trabajando ese lenguaje, ¿no? El no sé qué y el no sé cuánto. ¿Qué podríamos concluir después de haber discutido un poco sobre el tema de los errores y de las unidades y de las cifras significativas y el redondeo? Si tuviésemos que definir brevemente qué entendemos por medir, ¿qué diríamos? Ariel. Ariel. Darle un valor exacto a algo. Darle el valor, tú se lo das. Calcularlo. Calcularlo. Cuando medimos con una regla, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Recuerden que peso y masa no significa lo mismo. Entonces, yo voy a utilizar el término masar para referirme a determinar la masa, porque cuando determinamos peso en una fuerza, decimos pesar. Cuando en una balanza colocamos algo o nos colocamos nosotros para masar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos asignándole nosotros un valor? Estamos cuantificando, profesor. Pero estamos cuantificando con base a qué. Pone que tomas una... Aquí tengo una regla y yo mido aquí mi tablerito con esta regla y digo, bueno, aquí en la mitad hay tantos centímetros. ¿Qué me permitió a mí establecer que aquí habían tantos centímetros? La medición. La regla. La regla. ¿Pero qué más específicamente? La escala de unidades de medida. La Unidades de medida. Alguien por ahí creo que mencionó la palabra la escala. La calibración de la regla. La calibración. O sea, esta regla, vamos a llamarlo así, tiene rayitas, ¿no? Rayitas, 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 rayitas. ¿Quién hizo esa rayita? ¿Cómo sé yo que ahí entre esa rayita hay 1 centímetro y uno? ¿Cómo lo sé? Porque es fácil tomar la regla y ponerla ahí y decirle, ah, sí, te quedó como en 14.5 y listo. Pero ¿de dónde nació que eso es 14.5? Porque yo pienso que son sistemas de medición que ya están establecidos. Correcto. ¿Y eso cómo le llamamos? Un sistema de medición que ya está establecido, eso es correcto. ¿Cómo le vamos a llamar nosotros en química entonces? Porque existe un... Sistema internacional. Profesor, leyes. Existe un patrón de referencia. El patrón de referencia del sistema internacional es el metro. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo, estamos comparando contra un patrón. En este caso, este es mi patrón, que ya está graduado o calibrado. Entonces yo lo acerco al tablero o lo acerco a una hoja o lo que fuera, y este patrón me dice a mí que la hoja mide 8,5 de ancho por 11 de largo, en términos de pulgadas.
Entonces, si esto estuviera en blanco y no estuviera calibrado, yo podría decir, bueno, yo voy a medir en función del tamaño de mi antebrazo y lo puedo medir en una unidad arbitraria de codo, o puedo poner mi pie y digo, bueno, esto mide tantos pies, pero bueno, sería el tamaño mío como estándar. De hecho, las mediciones iniciaron en la antigüedad de esa forma. Para medir las distancias, pues no había un patrón. Entonces, el ingenio humano, y en un apuro uno puede decir, ah, bueno, lo voy a medir en cuartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si yo voy a ir a comprar algo que necesito urgentemente, yo puedo decir así, muéstramelo acá y yo con mi escala arbitraria, con mi patrón, voy a decir así, son como 5 cuartos. ¿Me estoy explicando? Entonces, estos patrones son calibrados, estos patrones son los que se utilizan como referencia en el sistema internacional. Así que en lo sucesivo debemos tener presente esos aspectos y que en las mediciones y el redondeo no es arbitrario, que yo le pongo 2 decimales. Es que yo siempre trabajo con un decimal, no. Los exponentes, la notación científica es importante para sacarnos a veces unos problemas de encima de los 0, 0, 0 y expresarlo como notación científica. Entonces, los invito a que repasen esa parte también de la notación científica. En los términos que ustedes hablan, ¿no? De correr para la izquierda o correr para la derecha, saber cuándo es positivo, cuándo es negativo. Como hoy que algunos recordaron el número de Avogadro y el exponente lo pusieron negativo, ¿no? Son cositas, detalles que hay que revisar. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Se quedan los del lunes con el licenciado John y el resto creo que ya le hicieron el llamado a biología. Por lo que vi en el grupo, que el profesor se comunicó con ustedes. Ok. Pasa buen día, profesor. Igualmente a todos ustedes. Pasen buen día. Nos vemos.